En el vasto desierto de Canaán, en una época en la que los ecos de las promesas divinas aún resonaban en las tiendas patriarcales, nació Er. Fue el primogénito de Judá y nieto de Jacob, el que se enfrentó a Dios y emergió de la lucha divina con una cojera permanente. Er nació bajo el peso de este linaje, como quien llega a la vida ya sellado por el nombre que lleva. Un nombre breve y áspero que sonaba como un murmullo seco en la brisa del amanecer. En aquellos tiempos, ser el primogénito era más que un honor, era una carga. Todo primogénito comprendía que su existencia no era exclusivamente suya, sino el futuro del clan, la perpetuación de la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Judá, un hombre de fortuna, marcado por sus propias decisiones cuestionables, vio en su hijo la esperanza de un nuevo comienzo. Únete a nuestro canal para escuchar más narraciones bíblicas inspiradoras y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Si te identificas con este material y quieres apoyarnos, suscríbete. Tu ayuda, amigo, es valiosa y marca una gran diferencia. Sin embargo, desde niño, Er poseía una mirada que contrastaba con la brillantez de los elegidos. Excesivamente silencioso y distante, observaba a los demás niños de la tribu pastoreando, aprendiendo el arte de la cantería o cultivando la tierra. Er, en cambio, prefería desaparecer por largos periodos, regresando con la ropa sucia y una expresión indescifrable. Era como si su alma hubiera viajado a un lugar del que jamás se podría regresar del todo. Los ancianos lo describían como un espíritu indomable, y las madres susurraban que había algo único en aquel niño que rara vez sonreía. Judá, en un intento por disipar el aura oscura que rodeaba a su hijo, decidió concertar un matrimonio precoz para él. Creía que una esposa de voluntad fuerte lo guiaría, que formar un hogar y tener hijos lo obligaría a asumir responsabilidades y tal vez a reavivar la llama que parecía extinguida en su interior. Fue en este escenario donde apareció Tamar, una mujer de belleza aguerrida y ojos que veían más allá de lo visible. ¿Quieres profundizar en tu camino espiritual? Accede al primer comentario para obtener tu guía de oración y ayuno y transformar tu camino de fe. Descubre el poder transformador de la oración y el ayuno. Su nombre era Er. Solo eso, 2 letras, áridas como polvo en un vendaval. La pronunciación sonaba como un suspiro exhausto, demasiado breve para dejar huella, pero demasiado directa para ignorarla. Había algo extraño en esta simplicidad. Leído al revés, permanecía idéntico, un nombre reflejado en el espejo sin cambios. Había una frialdad en él, una simetría inquietante, como si nada pudiera afectarlo, ni el tiempo, ni las personas, ni Dios. Esta percepción pronto se confirmó. Er maduraba físicamente, pero su alma parecía congelada. Le faltaba dulzura y empatía. Su mirada seguía siendo la misma, dura y apática. Los sirvientes se apartaban para evitarlo. Los niños lo observaban desde la distancia, como si se enfrentaran a una bestia impredecible. Judá, sin embargo, insistió en su protección, intentando rescatar a su hijo con la fuerza de su propio amor. Pero Er no buscaba ayuda ni hablaba de sí mismo. Actuaba según su voluntad, y su voluntad casi siempre era la peor. Reprendía a quienes caían, se apartaba de lo correcto, pero nunca explícitamente. La maldad de Er era sutil, un veneno administrado a gotas. A veces se ausentaba del altar, a veces ignoraba al sacerdote. Sin fanfarrias, solo un gélido desdén por todo lo sagrado. Fue entonces cuando apareció Tamar. Judá la eligió con cuidado, pensando que una mujer de voluntad fuerte podría derretir el hielo en el corazón de Er. Por un breve tiempo, la idea pareció funcionar. Tamar era fuerte, decidida y no se sometía fácilmente. El problema era que Er no buscaba un cumplido, sino sumisión, y Tamar no era de las que se doblegaban.
Pasó el tiempo, y el peculiar niño se convirtió en un hombre. Sin embargo, en lugar de madurar, se volvió más frío y rígido. La juventud, durante tanto tiempo sembrando sueños, fue para él un suelo árido donde solo brotaban espinas. Mientras sus hermanos asimilaban las costumbres del clan y honraban el legado de Abraham, parecía trazar su propio camino, desconectado de su historia y de la fe de sus antepasados. A menudo se le veía solo, vagando por los límites de la tribu, frecuentando lugares inapropiados y conversando con personas que otros evitaban. Rechazaba los consejos y aún más las órdenes. Ante asuntos divinos, se limitaba a asentir con desdén, como si oyera una nimiedad. Para él, las conversaciones sobre bendiciones, promesas y linaje eran asunto de ancianos. Quería vivir a su manera, y su camino era oscuro. Se extendieron rumores. Se decía que las costumbres de avergonzarían a los mismos cananeos, que violaba los rituales, participaba en prácticas prohibidas y se deleitaba con el miedo ajeno como se deleita con el miedo infantil. Sin embargo, nadie lo confrontó. Primero, porque era el primogénito de Judá. Segundo, porque su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Tamar, su esposa, empezó a notar que algo andaba muy mal en ese hogar. El hombre que se suponía que debía amarla, la trataba como un objeto. No quería construir una vida, no quería hijos, no quería ataduras. Lo que se suponía que sería un matrimonio se convirtió gradualmente en una prisión. Tamar lo soportaba con orgullo, pero sentía el peso de un hombre que parecía destinado al olvido. Fue entonces cuando lo inmaterial empezó a manifestarse, aquello que no se ve, pero se siente. Una fuerza en los cielos empezó a actuar, no a favor de sino en su contra. El matrimonio de y Tamar se consideró inicialmente un éxito. Los ancianos bendijeron, las mujeres prepararon las especias, y Judá, satisfecho, creyó que su hijo finalmente se enderezaría. Tamar entró en ese hogar con valentía y una esperanza firme. Era joven, pero perspicaz. Sabía que casarse con el primogénito de Judá era una tarea difícil, pero no tenía idea de lo lejos que estaba del camino de la rectitud. La recibió sin celebraciones ni palabras cariñosas. Era como si Tamar fuera solo una obligación más que aceptar, no una compañera de vida. Con el tiempo comprendió que no deseaba una familia. Rehuía todos los lazos, incluido el más sagrado, engendrar un heredero. Era como si quisiera extinguir su propio linaje. Un hijo representaba un compromiso, y lo repudiaba. Tamar, con su fe inquebrantable, intentó conectar, intentó traer algo de luz a ese corazón hermético. Pero la rechazó sin justificación. Sus acciones eran frías, metódicas y sobre todo carentes de propósito. Lo que practicaba en secreto, Dios lo veía. Lo que negaba en silencio, Dios también lo veía. En su cultura, negarle un hijo a la esposa era más que una deshonra, era una burla a la promesa ancestral, era darle la espalda a Dios. Y lo hizo impasible. La casa, antaño un lugar de esperanza, se convirtió en un ambiente desolador. Tamar lo soportó todo en silencio, pero sintió el peso de la injusticia arremolinándose como una nube de tormenta. Y de repente llegó la sentencia. Un veredicto que no provino de los hombres, ni de los ancianos, ni de su padre. Vino desde arriba y cayó directamente sobre Nadie entendía lo sucedido. Un día, estaba allí, con su habitual postura gélida. Al día siguiente, cayó. Sin previo aviso, sin forcejeo, sin explicación humana. La escritura es concisa pero completa. El primogénito de Judá, desagradó al Señor y el Señor lo condenó a muerte. Directo, sin rodeos. Como una espada celestial, cegando donde nadie se atrevía a tocar. ¿Qué hizo exactamente? El texto es vago, pero esta omisión es elocuente.
Fue como si su transgresión hubiera traspasado una línea tan grave que merecía ser descrita. Los devotos temblaron al pensarlo. Algunos decían que le había negado un heredero a Tamar por puro egoísmo. Otros decían que sus actos secretos eran tan sórdidos que ni siquiera los cananeos los tolerarían. La verdad se perdió, pero el mensaje permaneció. Las acciones de ofendieron directamente al Dios que todo lo ve. La muerte de no fue por causas naturales. No hubo enfermedad ni combate. Simplemente dejó de existir. Fue extirpado de la tierra como si ya no perteneciera a ella. Judá estaba atónito. Tamar, una joven viuda, permaneció en silencio, pero su mirada contenía algo indescifrable. No era ira ni desesperación. Era la certeza de que la historia no había terminado. Y tenía razón, pues incluso en la muerte dejó un vacío. No tuvo hijos. Según la tradición, un problema muy grave. Un hombre sin descendencia era como una llama extinguida en el templo. La responsabilidad, entonces, pasó a su hermano, Onán. Se fue como había vivido, solo, silencioso, misterioso, sin despedidas, sin advertencias, sin tiempo para rezar, como un relámpago en un cielo despejado. En un instante estaba allí. Al siguiente, no quedaba nada. Los hombres de la tribu se quedaron sin habla. Las mujeres susurraban tapándose la boca. Había miedo al pronunciar su nombre, como si aún quedaran en el aire vestigios de aquel juicio. Tamar, una joven viuda, sin hijos y sin rumbo, se negó a ceder. Mientras otros se lamentaban, ella se mantuvo firme, con el rostro impenetrable y la mirada alerta. Parecía presentir que, incluso sin el futuro sería aún más desafiante. Ella conocía la costumbre. Sabía que, según la ley del levirato, el hermano menor debía ocupar el lugar del difunto para continuar el linaje. El nombre de no podía perderse. Onán, el segundo hijo de Judá, fue citado. Era su deber no solo casarse con Tamar, sino también engendrar un hijo que legalmente fuera de Astutamente, Onán accedió, pero solo en apariencia. Cumplió el acto conyugal, pero en el momento crucial impidió la concepción. Aparentó ser fiel, pero en esencia saboteó el plan divino. Pretensión y engaño, un pecado disfrazado de obediencia. Tamar lo notó, Dios lo notó. Lo que comenzó, Onán lo continuó bajo una apariencia diferente. El cielo, que ya había juzgado una vez, parecía estar a punto de juzgar de nuevo. Onán creyó engañar a todos, y por un tiempo lo logró. Desempeñó el papel de hermano obediente, mantuvo públicamente la tradición, y se unió a Tamar como si cumpliera con un deber. Pero en el momento decisivo cedió, esparciendo la semilla en el suelo, un acto que decía: «El niño no será mío». Para él, la lógica era simple. Un niño que no llevaría su nombre ni heredaría sus bienes no debía nacer. Lo que parecía astucia humana era, para Dios, maldad. Onán usó a Tamar, traicionó la memoria de su hermano y se burló de la ley. Un teatro de falsedades donde el público vio concesiones, pero el cielo vio manipulación. Tamar, en su silencio, sintió el desprecio en cada gesto. No era solo rechazo, era injusticia, y una vez más la carga recaía solo sobre ella. Dios, que había escudriñado el corazón de ahora veía la deshonestidad de Onán. La misma mano que abatió al primogénito actuó de nuevo. Pronto Onán también cayó, muerto. El silencio se apoderó de la tribu. El miedo se apoderó de ellos. Nadie se atrevía a considerar esto normal. 2 hijos de Judá, muertos uno tras otro, ambos vinculados a la misma mujer. El nombre de Tamar empezó a susurrarse como si llevara una maldición. Judá, conmocionado, no sabía qué pensar. Sus 2 hijos mayores habían fallecido y su vínculo común era Tamar. Su tercer hijo, Sela, era aún un niño, y Judá temía perderlo también.
Le prometió a Tamar que cuando el niño creciera se casaría con él, pero fue una promesa vacía, hecha por miedo, no por fe. Tamar se dio cuenta de esto y, en silencio, comenzó a urdir su propio plan. Esperar la justicia de hombres cobardes ya no era una opción. Pasó el tiempo, Sela se hizo hombre, pero Tamar permaneció en la casa de su padre, viuda y olvidada, una sombra en el clan de Judá. La promesa de matrimonio fue ignorada. Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, fingió que aún era demasiado pronto, que Sela no estaba lista. La espera se convirtió en abandono. Desde lejos, Tamar comprendió que la habían engañado. Para muchos, ella era la mujer que había traído la desgracia. Para otros, una maldición. Pero ella sabía la verdad. No era suerte, era injusticia, y nadie estaba dispuesto a intervenir. Ningún hombre daría un paso al frente. Ningún padre cumpliría su palabra. Tamar estaba sola, pero no derrotada. El dolor y la promesa rota despertaron en ella una determinación inesperada. A medida que el nombre de se desvanecía, el vacío que dejaba se ensanchaba como una herida. El primogénito de Judá murió sin descendencia, lo que, para un linaje divino, era casi como extinguir una generación, una llama extinguida antes de brillar. Tamar sabía que si no actuaba, el nombre de caería en el olvido. Sin descendencia, sin historia. Llegó la época de la esquila. Judá fue a Timnat a cuidar sus ovejas, sin saber que allí se produciría un giro inesperado. Tamar se enteró de su viaje y se quitó la ropa de luto. Se cubrió el rostro con un velo y se interpuso en el camino por donde pasaría Judá. Su plan no era de venganza, sino de justicia, para asegurar que el nombre de el hombre que Dios había exterminado, no se perdiera en la historia. El sol brillaba con fuerza mientras Judá caminaba hacia Timnat, concentrado en los negocios de la temporada. No pensaba en Tamar, pensaba en la lana y los negocios. No sabía que, al borde del camino, una figura lo esperaba, con el rostro velado y la silenciosa determinación de alguien que ya había decidido su rumbo. Tamar, disfrazada, se sentó como una prostituta de culto, una figura común en aquellas tierras, vinculada a rituales paganos que Judá, irónicamente, debería haber repudiado. Ese día cedió, vio a la mujer velada, se acercó a ella y satisfizo su deseo. Sin saber su identidad, negoció el precio, un cabrito que prometió enviar más tarde. Astutamente Tamar pidió una garantía, el anillo, el cordón y el bastón de Judá, objetos que lo identificaban inequívocamente. Él se los entregó sin dudarlo. Ella regresó a casa en silencio, embarazada. Meses después, el embarazo se hizo evidente. Se difundió la noticia. Tamar, viuda de 2 hijos de Judá, esperaba un hijo sin esposo. La reacción fue inmediata. ¡Que la quemen! Judá, para preservar su honor, consintió en la sentencia. Fue entonces cuando Tamar envió un mensaje. Sin alardes, solo los objetos, el sello, el cordón y el bastón, acompañados de la frase «Estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estas cosas». Al ver los objetos, el mundo de Judá se derrumbó. Su rostro ardía de vergüenza. Lo comprendía todo. Ante todos, con voz grave y orgullo herido, declaró: «Ella es más justa que yo, pues le prometí a mi hijo y no lo cumplí. Ella luchó por lo que yo abandoné». Tamar dio a luz gemelos. De uno de ellos, Fares, surgiría la descendencia real. Pero el nombre de el hombre juzgado por Dios, permaneció allí, un eco silencioso en los cimientos de esa nueva generación, esperando su lugar en la historia. Pérez nació con una venganza. La partera informó que, aunque fue el segundo, empujó a su hermano como diciendo: «Yo iré primero». Y así fue. Llevaba dentro algo distintivo, no solo sangre noble, sino un propósito. Creció, tuvo hijos, y su linaje continuó hasta Booz, quien se casó con Ruth. Luego vinieron Obed, Jesé y luego David, el rey.
Mucho después nació Jesús. Todo este linaje nació desde el momento en que Tamar se negó a ser olvidada. Pero el origen de todo se remonta a Su nombre nunca fue honrado. Él era el primogénito de Judá, quien debía iniciar la promesa, pero fue separado de la tierra antes de que pudiera comenzar. Murió sin legado, como una vela apagada antes del anochecer. Sin embargo, permaneció allí, en un rincón de la historia, como una advertencia silenciosa. El espacio que dejó debía ser llenado por otro. El vacío de su inacción recayó sobre quienes vinieron después. Aunque su nombre no figura en la genealogía de la fe, su ausencia marcó el camino. La muerte de fue un hito, una advertencia divina de que la posición y la promesa, sin obediencia, no garantizan la continuidad. Ahora que la historia está completa, conectando la caída de con el nacimiento de Pérez, surge una pregunta. ¿Cuál es exactamente la lección de la vida de este hombre a quien Dios mató? Entró en la historia como heredero, pero dejó una advertencia, y esa es su mayor huella. Demuestra lo que sucede cuando uno vive como si no hubiera consecuencias. Lo tenía todo: nombre, honor, un linaje sagrado, pero cambió su propósito por una rebelión silenciosa. No confrontó abiertamente a Dios, simplemente lo ignoró, viviendo como si nadie lo viera. Y esa es la lección. A veces, el mayor error no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Fue recordado no por un escándalo, sino por una vida estéril, sin entrega, sin miedo. Ante esto Dios actuó, porque para él no basta con ocupar un lugar, es necesario vivirlo con responsabilidad. El viaje de nos enseña que nadie es irreemplazable. El plan de Dios avanza. Si uno se cierra, otro surge. Tamar, una figura aparentemente secundaria, fue el instrumento que desbloqueó un destino que rechazó. De un error surgió un nuevo comienzo. De un fracaso nació un futuro. Pero el nombre de quedó atrás, no por olvido, sino por elección propia. Pudo haber sido el comienzo de algo eterno, pero eligió la oscuridad. Dios vio, juzgó y actuó. El silencio en torno a su nombre resuena hasta el día de hoy, como una pregunta eterna. ¿Qué haces con el lugar que Dios te dio? Al final, la saga de no trata solo de un hombre que murió. Trata de una advertencia viviente, un espejo incómodo y la oportunidad de elegir un camino diferente antes de que el tiempo decida por nosotros. Si la historia de te inspiró y quieres explorar más narrativas de fe, dale me gusta a este video y compártelo. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro. Juntos descubriremos lecciones más poderosas de la Biblia.